Buenas, ¿cómo están? Hoy día vamos a ampliar nuestro conocimiento sobre la célula y más o menos qué conocimientos tenían muchos años antes los seres humanos sobre la célula. Uno de los grandes problemas que el ser humano ha pensado es cómo somos nosotros, de qué estamos formados y de qué están formados todos los seres vivos. Establecieron muchas teorías, ¿no? Muchas de ellas equivocadas, por supuesto, porque se basaban solamente en la observación y en el razonamiento. Pero posteriormente los biólogos y los científicos fueron estudiando poco a poco la materia, luego la materia viva, etc. Hoy día hacemos de cómo la célula ha evolucionado, cómo los científicos han evolucionado sus conocimientos para llegar a lo que es hoy día la moderna teoría celular. Entonces, para esto vamos a empezar con algunos postulados clásicos de lo que es la célula hoy en día. La célula, sabemos hoy día que es la unidad estructural de todos los seres vivos. ¿Correcto? Es la unidad estructural. Todos los seres vivos están formados por células, todos. ¿No? No hay ni uno que no tenga células en su estructura. ¿Qué más podemos decir sobre los postulados? Que la célula es una unidad funcional, es decir, que por sí sola realiza funciones vitales para que pueda sobrevivir. Y eso ha ocurrido a través de miles y millones de años. La célula es una unidad de origen, porque no aparece así nomás, de la nada, sino la célula que nosotros vemos proviene de otra célula que anteriormente ya existió, o sea, de una otra célula preexistente, de un antepasado, ¿no? Es como si fuera la célula hija y tiene la célula madre, ¿cierto? Es como ser humano. Nosotros somos acá en la Tierra, existimos, pero tenemos nuestros antepasados, nuestros padres. Los padres tuvieron sus padres, que son nuestros abuelos. Los abuelos tuvieron sus padres, que son los bisabuelos. De ahí vienen los tatarabuelos. Y así, ¿no? No surgimos de la nada. Igual es en la célula, ¿no? Tiene su origen de otra célula anterior. Por último, tenemos que es una unidad genética la célula, porque va a contener en su interior, ¿no? ADN contiene los rasgos hereditarios que va a transmitir de generación en generación a toda su procreación. Es decir, genéticamente la célula transmite los rasgos genéticos hereditarios a sus descendientes. Entonces, esto es la teoría celular moderna de la célula, pero cómo ha evolucionado vamos a ver ahora. Además, la célula tiene algunas características fundamentales que vamos a nuevamente detallar. Una de ellas tenemos que todas las células, todas, están formadas por las mismas moléculas moléculas orgánicas, como son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, ¿no? Los ácidos nucleicos. Esas biomoléculas orgánicas están presentes y son las mismas en todos los seres vivos y en todas las células. Es lo mismo. También contiene el ADN. Básicamente todas las células, ¿no?, de todos los seres vivos contienen ADN, que, como acabamos de explicar, contiene toda la información genética de los antepasados, ¿no?, y lo va a transmitir a sus descendientes. Todas las células tienen tres partes, ¿no? Todas las células tienen tres partes. ¿Está? Una de ellas tenemos, ¿no?, la membrana, que es la parte de afuera, que está cubriendo, que está rodeando la membrana, ¿cierto? Miren ustedes, que está rodeando la membrana. La parte central, que es el núcleo, y la parte que rodea el núcleo, que es el citoplasma. Toda célula tiene tres partes: membrana celular, citoplasma y núcleo, ¿no? Y todas las células es lo mismo. Las células, para poder sobrevivir, obtienen energía y nutrientes del medio que les rodea, ¿no? Esa también es otra característica común de la célula. Y ahora lleguemos
a cómo los biólogos, los científicos, han evolucionado su pensamiento para estudiar la célula. Esto se llama el desarrollo histórico de la célula. 1824, 1831, 1835, vean las fechas, 1838, 1839, 1858, ¿cierto? El único que se diferencia es 1600, que es un poquito más antes, pero lo he puesto al último, veremos por qué. Y se dan cuenta que todos son en el siglo XIX, ¿no? Cuando se produjo una gran revolución científica en casi todas las ciencias, en especial en la biología. ¿Cómo fue el estudio, ¿no?, de la célula? De todos ellos, que se fue en el siglo XIX, hay que destacar lo que ocurrió con Roberto Hooke, un biólogo, ¿cierto?, que comienza a estudiar buscando la célula. Y encuentra, digamos, en una rama de un árbol llamada de corcho, ¿cierto? Hace un corte en el arito, lo mira en el microscopio y descubre que la célula contenía lo que estaba viendo, contenía una serie de celdillas, ¿no? Celdas, así, ¿no? Contiene una serie de celdas. Estas celdas, ¿cierto? ¿no? Estas celdas, él le llamó celdillas, porque eran bastantes. Celdillas, eran bastantes. ¿Perdón? Y descubre la célula. Fue el primer biólogo que descubre lo que es la célula en láminas de corcho. Que inicialmente célula significa celdillas. Célula significa celdillas, ¿no? En forma de celda, en forma de, digamos, de algo así como una malla, ¿no? Como una malla, que ustedes compran una malla de un tejido para hacer sus jardines, ¿no? Esa malla contiene bastantes celdillas, ¿cierto? Ya. Eso es lo que vio Robert Hooke y así le llamó. Inició la teoría celular con Roberto Hooke en el año 1665. Miren ustedes, ¿no? 1600 a 1800, son 200 años antes, ¿no? Siglo XVII. Y este en el siglo XIX. Bien, ¿qué pasa después? Después ocurre que la célula va a ir siendo estudiada y se va a ir descubriendo muchas cosas, comparando célula animal y célula vegetal, ¿cierto? Los biólogos comenzaron a estudiar los seres vivos, especialmente los animales, y como ya son las plantas, porque eran mucho más asequibles, mucho más fáciles. Muy bien, ¿qué sucede? En 1824, Dutrochet, un biólogo, descubre lo siguiente. Descubre que la unidad estructural de todos los seres vivos está formado por células, ¿no? Él dice eso, ¿no? Todos los seres vivos están formados por células. Esa es la unidad básica de los seres vivos. 1831. Robert Brown. ¿Brown qué descubre? Brown descubre el núcleo de la célula, ¿no? Descubre el núcleo, o sea, que la célula tenía un núcleo, ¿cierto? Y acá lo vamos a ver, ¿cierto? Ahí está. De color rojo, el núcleo. Es un descubrimiento realmente importantísimo para lo que se venía más adelante. 1835, Dujardin descubre el protoplasma, ¿no? Que es una parte integrante también de la célula. Fíjense eso, se había descubierto el núcleo, se había descubierto el citoplasma, también llamada protoplasma, y pues automáticamente la membrana. Y ya prácticamente habían descubierto las tres partes de la célula. Continuamos, 1838. Matthias Schleiden, ¿qué dice? Generaliza mucho más. Dice que todas las plantas están formadas por células y lo demuestra, ¿no? En su estudio demuestra que todas las plantas están formadas por células. 1839. Schwann
Teodoro Schwann. Teodoro Schwann. Schwann señala y afirma lo que dice Schleiden, pero le amplía más y dice lo siguiente, ¿no? Y que las plantas y animales están formadas también por células. O sea, amplió el conocimiento. Y prácticamente dice que plantas y animales están formadas por células y con su estudio demuestra esto. Están ustedes viendo el desarrollo histórico de la teoría celular, de cómo la célula fue evolucionando en su estudio. Llegamos a 1858. Virchow comienza un estudio también de las células y explica lo siguiente, que toda célula no aparece de la nada, sino procede de otra célula anterior llamada preexistente, o sea, de un antepasado inmediato anterior. Como les decía el ejemplo de un niño tiene su padre, su papá del niño también tiene su papá, ¿no? El papá del padre tiene los abuelos, los bisabuelos y así, ¿no? Igual es la célula. Y esto es lo que descubre Virchow. Importantísimo en cuanto a lo que es la genética, ¿no? La genética. Dice que toda célula proviene de otra preexistente, de otra anterior, o sea, que no apareció por aparecer, ¿no? Si es célula, ha tenido que tener su origen atrás, anterior, célula madre, ¿no? Y con el ser humano, como le digo, sus antepasados, preexistentes. Estos son los principios ahora de la teoría celular moderna, sobre las cuales ya se han estudiado y se han perfeccionado mucho más con la invención de un aparato importantísimo para la ciencia, que es el microscopio electrónico, donde podemos analizar imágenes de microorganismos de miles y miles de tamaños reducidos, ¿no? Y que podemos ver su estructura. Esto es lo que están haciendo hoy día los científicos a nivel mundial y a nivel del Perú, tratando de estudiar el comportamiento del COVID-19 para penetrar en su estructura, que también ya lo han descubierto, de cómo es combatido este virus a través del lavado de manos, y están viendo la manera cómo destruirlo a través de las vacunas, para que pueda resultar inmune al ser humano, y yo sé que lo van a lograr. Por eso te pido que te introduzcas en el estudio muy bonito de la ciencia, porque el mundo necesita de esos científicos, ¿no? Para que podamos dar a la humanidad, ¿no? La conquista de las soluciones de su problema de salud. Mis chicos, alguna duda, me hacen llegar. Nos vemos.